Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Qué gran placer. Hola, es domingo, acá estamos. Buen mediodía. Esto es Fuerza Natural en Splendid 990. Acá estamos, te vamos a acompañar. Ay, en este invierno tan crudo que estamos atravesando, che, que vino con todo, vino con todo. Los primeros fríos así se han sentido de la mano del calendario del invierno, tremendo, tremendo. Y vos, Gaby, que venías de algún lugar cálido del mundo, ¿qué te pasó? ¿Te recibió el invierno argentino? Sí, vos sabés que yo soy team verano, vos también creo que sos somos team verano nosotros. Pero igual, bueno, tiene su parte linda también el invierno. ¿Cuál, che? No sé, después déjame averiguar, pero no, tiene su, sí, bueno, es verdad, el sol. Por lo menos dame sol. El único problema es la gente que está a la intemperie, ¿no? Eso es recontra jodido y eso es lo más doloroso. Porque se mueren de frío literalmente. Sí, no y viste que alguna vez lo dijimos que se transforman en invisibles, ¿no? Nos acostumbramos a verlos dormir en la calle. Empiezan a ser invisibles a los ojos nuestros de la sociedad, digo. Y el invierno en eso tiene todavía más crueldad sobre la gente. A ver, ni en verano ni en invierno nadie tiene que dormir en la calle, obvio. ¿no? Pero es más fácil, es más llevadero en verano. Para todos, sí, sin dudas. Bueno, hablando del invierno, vamos a tener hoy, entre los temas que vamos a abordar, pienso en invierno y pienso en los glaciares, que tienen un rol por el frío, ¿no? Me voy ahí, pero el tema que tiene que ver hoy, el de los glaciares, es el rol fundamental que tienen en el medio ambiente, el poco conocimiento que tenemos, qué representan los glaciares, sí, cuánta agua almacenan. ¿Y qué pasa si hay una modificación en la ley de los glaciares? Viste que te parece algo como muy lejano, muy utópico, pero la vamos a tener a la licenciada Agostina Rossi Sierra, que ella integra Greenpeace y que nos va a explicar desde lo más básico para que todos entendamos cuestiones que obviamente Greenpeace tiene recontraestudiadas, que saben en profundidad, pero que para la mayoría de los ciudadanos no terminamos de entender la función importantísima, fundamental, esencial que tienen los glaciares en el medio ambiente, en el mundo en general. Sí. Nosotros tenemos grandes glaciares en nuestro continente y en el sur del país, ¿no? Sí, ¿sabes qué me recordaba, Agostina? Estamos hablando de aproximadamente entre 17 y 18.000 glaciares que hay solo en la Argentina. ¿Viste? Nosotros conocemos el Perito Moreno, algún otro que por ahí anda en el lago argentino, pero exactamente, son el Uppsala, que es más grande. 17.000. Impresionante. Bueno, y tienen un rol recontra importante en el tema del agua. ¿Y qué pasa con esta posibilidad que se modifique la ley? ¿En qué está mal o en qué estaría bueno o en qué sería peligroso? Bien. La editorial de hoy tiene que ver con un título que se llama mini decisiones que duran siglos. Lo escribió Fede López Feijó, nuestro productor periodístico, y tiene que ver con las famosas bolsitas de plástico que todavía seguimos utilizando. Y nada, simplemente pensá que cada vez que agarras una bolsita de plástico, de las bolsitas de nylon, son 400 años para que se desintegre, ¿sí? Y no joda más, es un montón, ¿no? Sí. Estoy sacando un pañuelo de una bolsita de plástico, justamente, y Agostina me mira. Claro. Y tiene razón. Tiene razón, sí. Porque sí, el papel se disuelve, el papel se biodegrada, pero la bolsita de plástico no. Así todavía hay cosas en las que no evolucionamos y no evolucionamos. Y no en tienen, algunas sí y en otras no. Y no tienen reemplazo por ahora, ¿viste? Pero bueno, dependerá de cómo nosotros desechamos o qué destino le damos a esa bolsita para no joder a nuestras próximas generaciones, ¿no? Lado B e imprescindibles del día de hoy, Gaby, querido. Sí. El lado B va por el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es: no invocarás mi nombre en vano. Y yo te voy a contar después a qué se debe. Viene por otro lado, o sea, por el lado B, como siempre. Y en el caso de los imprescindibles, un personaje de la historia que te va a encantar, Milva, porque es una mujer muy fuerte, pero que pasó casi desapercibida por la historia, que fue Dámasa Boedo, conocida como Damasita Boedo, una mujer bella, pero que después seguramente la historia que nos vas a contar nos va a poner un poquito más claro sobre lo que fue ella, ¿no? Temas de hoy, vamos a hablar o repasar algunas noticias importantes para ponernos al día en este domingo bien informados en materia de salud, sustentabilidad y todas las cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Dicho esto, comenzamos a desarrollar esta editorial de las mini decisiones
que duran siglos. 3 de julio se va a celebrar el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y si sos de los que por ahí dicen, bueno, una bolsita, no le hace nada, el tema es que son muchas bolsitas, la tuya, la mía, la de Gaby, la de todos, que que van contaminando y que para degradarse requieren siglos. Hagamos el ejercicio juntos, ¿no? Porque es cierto que en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país, en los supermercados, por ejemplo, o en determinados comercios ya no dan bolsas, ¿sí? No. Te venden las bolsas reciclables. Pero hay en otros que no, que te las siguen dando. Y sigue siendo un montón. Pensar en las mismas bolsas de residuos. Esto que decía Gaby, todavía no se pudo encontrar una alternativa a un montón de cosas. Está el compost, por ejemplo, ¿no? Para poder, en parte, sacar esa basura, que evitemos que vaya a una bolsa. Pero los residuos también desechables siguen saliendo en bolsas verdes, bueno, que también se reciclan, pero el tema son las bolsitas chiquititas. Y generalmente, ¿dónde las terminas viendo? Flotando en un río, tiradas en un parque, o tal vez fragmentadas en pedacitos muy chiquititos, casi invisibles, como son los microplásticos, que ya directamente encontramos en el agua y que además los consumimos. Y ni te digo lo que lo consume y afecta a la flora marina, a la fauna marina, perdón. Bueno, a la flora supongo que también, claro. Bueno, y si vos te pones a pensar, ¿qué hacemos? Llevamos unas frutas de la verdulería, llevamos unas pastas, llevamos unos remedios de la farmacia, y generamos tanto quilombo con esa bolsita, porque multiplicarla por millones, no es tu bolsita y la mía nada más, son millones. Entonces, a ver, se habla de billones en realidad de bolsas plásticas, no millones, billones en el mundo, toneladas diarias. La verdad que es un tema que nosotros confiamos mucho y creemos mucho en las acciones individuales. Por más que me digas, dale, bueno, yo voy a llevar mi bolsa. Bueno, pero si todos empezamos a hacerlo, creemos que las pequeñas decisiones cambian la historia. Por eso hacemos este programa. Entonces, lo que queremos es invitarte a que, más allá de aquellas ciudades que han tomado medidas concretas, que han evitado que grandes cadenas de supermercados o negocios importantes entreguen estas bolsitas, el desafío que te invito para esta semana es que, si te animás, andás a las compras con una bolsa de las de tela, de las que van y vienen. Y te vas a sentir un toque mejor, te juro que sí. Vas a decir, dale, con todos los quilombos que tengo, yo te entiendo, todos los tenemos, y como que no estemos pensando en esas cosas, pero es un segundo, porque además las bolsas de tela se han vuelto muy populares, te llegan por distintos medios, se están utilizando como bolsas de ropa, se están utilizando como bolsas de delivery. Entonces, anda aprovechándolas o compralas en el súper, no son tan caras. Y te aseguro que cambian la historia. Es como cuando sentís que haces algo que está bien, te sentís bien con vos mismo, qué sé yo. Es nuestra invitación y también es un compromiso para nosotros mismos. No es que nos hacemos lo que hacemos todo bien, no hacemos todo bien. Tenemos que todavía mejorar la gran mayoría de las cosas que hacemos. Pero bueno, de eso un poco también se trata el programa que hacemos. Y nos parece interesante dejarte esta propuesta de domingo mientras haces el asado. La bolsa del pan, fíjate qué onda, que no termine tirada en cualquier lado, ¿sí? La bolsita de la torta con la que vinieron las facturas de la tarde. Fíjate también qué destino le damos. Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, queridas amigas. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, hace un ratito en la apertura te hablábamos del tema de los glaciares, que son bellísimos. Tuve la oportunidad de conocerlos, conocer el Perito Moreno y conocer lo que se puede llegar a conocer en el lago argentino, Gaby, en esa excursión tan imponente que uno hace. Pero son muchísimos más los que tenemos en nuestro territorio. ¿Cuántos dijiste, perdón? 17, entre 17 y 18 mil. Sí, casi. Hola, Milva, ¿cómo estás? Ahí estás. Es la que sabe. No pudo esperar. No pude, perdón. Bienvenida. Casi 17.000 glaciares tenemos inventariados en nuestro país. Está hablando Agostina Rossi Serra, que es licenciada en Ciencias Biológicas, orientada en Ecología,
integra Greenpeace Argentina como especialista en biodiversidad. Y el tema, Agos, es que queremos entender, porque no es algo que esté muy difundido, sí se escucha hablar de la ley de glaciares, pero ¿cuál es el tema de los glaciares en dos aspectos? Por un lado, en su importancia que tienen para el medio ambiente, y por otro lado, en cuál es la polémica que genera la posible modificación de la ley. Bien, bueno, vamos por el principio de por Dale. qué son importantes y por qué nos tiene que preocupar una potencial modificación de la ley. Los glaciares son una de las principales fuentes de agua dulce del planeta. En todo nuestro planeta, todo el agua que hay, solo el 3% es agua dulce, y de ese 3%, el 70% se encuentra congelado en forma de glaciares, de casquetes polares, de manchones de nieve. Entonces estamos hablando de una reserva de agua dulce, que es un recurso que sabemos que con el paso del tiempo va a ser cada vez más limitado, exacto, porque es finito, indispensable, que hay que proteger. Los glaciares, por ejemplo, en Argentina, estos casi 17.000 glaciares que hablábamos, alimentan cuencas que proveen agua a casi el 20% de los argentinos. Estamos hablando de que somos un montón de nosotros los que dependemos directamente de los glaciares. Pero nos afectan a todos porque también ayudan a regular el clima y a combatir la crisis climática. ¿Por qué? Porque estos glaciares que mencionaban ustedes al principio, el Uppsala, el Perito Moreno, que son grandes masas de hielo blancas, el blanco de su superficie ayuda a reflejar parte de la radiación solar, ¿sí? Los rayos del sol en la superficie blanca rebotan y ayudan a que el planeta no se caliente tanto. Uh-huh. Entonces, estamos en un contexto de crisis climática, de que los últimos 10 años fueron los más cálidos en la historia, ni hablar el 2024, que fue el año más cálido de todos ellos, y venimos con una tendencia cada vez peor. Entonces, tenemos que cuidar a quienes nos ayudan a combatir ese calentamiento. Uh-huh. Bien, ¿Por qué crees que vamos camino a esto, a modificar entonces la ley de los glaciares? O sea, ¿en qué no se va a afectar si se modifica? ¿Si es que se conoce o es solo un rumor esto? Bueno, hoy en día sí es, como decís vos, un trascendido, pero en realidad lo que nos podemos basar es en la historia reciente. A principios de 2024, cuando se presenta el primer proyecto de ley de bases, había ya ahí modificaciones a los primeros artículos de la ley de glaciares, que básicamente, ahora si quieren se los puedo contar un poco más, pero lo que hace es reduce el área que hoy está protegida, ¿sí? Cuando cae ese primer proyecto de ley de bases y se presenta el siguiente proyecto, que finalmente es el firmado, ya no estaban esos intentos de modificación. Pero sí, a lo largo de estos últimos meses hubo declaraciones de personas del gobierno, ¿sí? De funcionarios, que dijeron que estaba en la mira la ley de glaciares y que era una ley que incomodaba, ¿sí? ¿A quiénes? Bueno, a desarrollos económicos. En este caso lo que sucede es que los glaciares, no los glaciares que charlábamos recién, sino de esos 17.000 glaciares, gran parte son glaciares que se encuentran en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, y justamente la presencia de esos glaciares, que no son los glaciares que nos imaginamos, el gran bloque de hielo, son glaciares que a simple vista y un ojo que no está entrenado, uno ve una montaña, pero ahí debajo hay un glaciar, hay suelo congelado que es una fuente de agua dulce estratégica. Y son esos glaciares que lamentablemente coinciden en la cordillera de los Andes con zonas donde también están minerales como el cobre, no el litio, pero sí el cobre, el oro, la plata. Entonces, lo que se plantea con ese intento de modificación es proveer seguridad jurídica a los proyectos que vengan, ¿no? O que ya están intentando estar. Así que bueno, básicamente, como les decía, lo que haría esa potencial modificación de la ley, porque hasta el día de hoy no hay declaraciones oficiales de que se va a modificar, sería reducir el área que hoy está protegida. Perdón, estaba muteada para escucharte con atención, Agostina. Y la reducción de ese área protegida, entonces, podría habilitar otro tipo de prácticas, como de alguna manera decías, que son contrarias al equilibrio natural de los glaciares, ¿no? Sí, exactamente. Hoy la ley de glaciares, como está reglamentada, lo que hace es proteger todos los glaciares y el ambiente periglacial, que básicamente es no solo el ambiente que los rodea, como dice la palabra, sino también suelo congelado, que está congelado por más de 2 años, que tiene ciclos de congelamiento y descongelamiento.
Lo que se haría con estas modificaciones, que entendemos que podrían ser las que se van a presentar, porque fueron las que se presentaron con el proyecto de ley de bases, es que se define más concretamente qué es lo que se protege. En vez de proteger a todos los glaciares y a todo el ambiente periglacial, bueno, del ambiente periglacial solo protejo lo que se conoce como glaciares de escombros, y de los glaciares solo protejo glaciares que tengan una duración de más de 2 años, que tengan una superficie mayor a 1 hectárea. Entonces quedan desprotegidos un montón de glaciares. Bueno, en números aproximados, ¿cuántos serían de todos los glaciares que tenemos? ¿Cuántos afectaría más o menos? No te lo puedo decir y te explico por qué. Dale. Ese número de 17.000 en realidad es un número que hace una institución científica que trabaja con glaciología de Argentina, el IANIGLA, que ellos en su primer estudio hacen un relevamiento de los glaciares mayores a 1 hectárea. Bien. Entonces, cuando hablamos de que en Argentina tenemos 17.000 glaciares, tenemos que hablar de que por lo menos tenemos 17.000 glaciares, porque todos estos glaciares menores a 1 hectárea, que con esta probable modificación dejarían de estar protegidos, no están contados. O sea que tenemos muchos más. Son muchos más, pero si los dejan de proteger, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio para quienes deciden dejar de protegerlos? ¿Para hacer qué, digamos? Bueno, hoy en día una de las cosas que dice la ley es que se prohíbe cualquier tipo de actividad, ya sea, por ejemplo, de explotación minera, de explotación hidrocarburífera, sobre glaciares y ambiente periglacial. Lo que haría esta modificación es restringir esa zona que hoy se encuentra protegida. Algunos dirán que es poco clara esa zona que está protegida. Nosotros decimos que en realidad está todo protegido, se protege menos, y entonces por ejemplo, proyectos mineros pueden avanzar sobre zonas en las que hoy están limitadas. ¿Para qué? Para extraer metales como cobre y como el oro. Más allá de eso, calculo que tendrá que también modificarse alguna legislación provincial, porque las provincias tienen distintas posturas ante la explotación minera. Sabemos que en Mendoza, por ejemplo, está bastante prohibida la explotación minera, y no así Salta y Jujuy, que se conocen y Catamarca, que la explotación tanto de oro, cobre, litio, etcétera, etcétera. Y Mendoza protege bastante bien al menos sus reservas naturales. Exacto, sí. Mendoza tiene leyes particulares para la protección del agua, que básicamente los glaciares son parte de esa protección. Los glaciares, según esta ley, son bienes públicos que competen tanto a la nación como a las provincias. Entonces, tiene que ser una protección de ambos tipos de gobiernos. Pero bueno, como decís vos, hay provincias que hoy en día tienen el desarrollo de actividades como la minería bastante en auge, con lo cual también puede llegar a ser un impedimento, una restricción esta ley. Y hay algo que nos estamos diciendo, Milva, y que no es menor, que son los pueblos originarios que viven por ahí, ¿no es cierto? Que también esta ley de una manera indirecta los está protegiendo, les está protegiendo también su hábitat natural, y que de otra manera no sería nada raro, como lo vimos también en los bosques, pasarían las topadoras, la dinamita y todo lo que conocemos, ¿no? Con la explotación minera. Pensaba, además de esto que vos decís, Gaby, que es re interesante, Agostina, el daño, por ejemplo, sobre el reservorio de agua dulce, ¿no? O sea, esto afectaría de alguna manera la reserva de agua, que es algo tan codiciado en todo el mundo, ¿no? Sí, el agua dulce, la reserva de agua dulce. 100%, como te decía, los glaciares alimentan más de 36 cuencas hídricas de Argentina que proveen agua a casi el 20% de la población. Proveen agua para consumo, proveen agua para utilizarla en agricultura, proveen agua para generar electricidad. Después tenemos glaciares como los que mencionaban ustedes, que también se utilizan con fines turísticos, que brindan trabajo a un montón de comunidades. Son parques nacionales, claro. Exacto, entonces tenemos los pueblos y comunidades originarias que se van a ver afectados. Después tenemos comunidades locales que trabajan con glaciares, y es importante destacar que los glaciares se encuentran hoy en día afectados, como les decía al principio, por la crisis climática. Entonces ya tienen una presión sobre ellos que los está haciendo retroceder. Hay estudios que salieron este año que indica que los glaciares del norte de Argentina, desde el norte de San Juan hasta Jujuy, en los últimos 10 años retrocedieron un 8%, o sea, son un 8% más chicos. Y hay estudios internacionales que dicen que si seguimos a este ritmo, en casos extremos, podrían llegar a desaparecer el 80% de los glaciares en 75 años, a fines de siglo. Entonces estamos hablando de que son cuerpos de hielo que ya tienen una presión
por la crisis climática que estamos viviendo, con una modificación de la ley se le sumaría una presión externa a lo que ya está aconteciendo. Ahora, y tienen, perdón, Gaby, ¿tienen dale. consenso en el ámbito del Congreso para modificar esta ley, digamos, o hay gente que se opone, legisladores que se oponen? Bueno, eso que mencionás es clave porque este trascendido que ocurrió hace unas semanas sobre la nueva intención de modificar la ley habla de un decreto, pero no habla de qué tipo de decreto. O sea que no pasaría por el Congreso. Exacto, si es un decreto de necesidad de urgencia, que en este caso no habría necesidad de urgencia, con lo cual no debería ocurrir, sí pasaría por el Congreso, como ustedes ya saben. Pero si es un decreto reglamentario puede salir directamente desde el Poder Ejecutivo y no tendría que pasar por el Congreso. Bien, ahora, yo entiendo que además del calentamiento global antropogénico, o sea, causado por el hombre, hay un calentamiento global natural que de un ciclo de la Tierra, con lo cual también los glaciares sufren ese tipo de ciclo. La pregunta es, ¿por qué todavía no se está haciendo más, por más que existe, más generalizado la desalinización de las aguas del mar? Para uso, digamos, para hacerla potable, para hacerla para riego, porque ya se sabe cómo hacer la desalinización. ¿Por qué no se industrializa ese tipo, esa agua también, que también obviamente es agua que también está bajando, ¿no? Sí, también hay que analizar el costo asociado al proceso, claro. Qué se hace con toda la sal que se saca. Y déjame sumarte algo a lo que decías antes, Gaby. Es verdad que hay un ciclo natural de glaciación y de desglaciación, esto de, bueno, hay glaciares por momentos y otros no, pero hay consenso mundial científico de que el ritmo y, o sea, la velocidad y en la que están ocurriendo esos cambios se debe prácticamente completo a la actividad humana. O sea, esos cambios naturales que vos mencionabas antes, es verdad que existen, pero en tiempo, estamos hablando de siglos. Lo que está sucediendo acá es que en muy pocos años se están viendo cambios que en otro momento tendrían que verse a lo largo de la historia. Entonces hay consenso mundial científico de que lo que estamos viendo hoy en día, la frecuencia y la intensidad de los cambios que estamos viendo son prácticamente 100% producto de la actividad humana. Qué triste, ¿no? Porque me parece que estamos ante algo que si no se puede parar desde lo legislativo, o sea, no sé por qué se necesitaría un decreto de necesidad de urgencia para poder establecer esta nueva zona de protección, por decirlo, o de desprotección. Sí, claro. Nosotros creemos que probablemente si ocurre este nuevo intento de modificación, que sea un decreto reglamentario que lo que hace es como dar más claridad a una ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los decretos reglamentarios siempre están basados en una ley previa. Claro, el tema es que si el decreto reglamentario sale con las modificaciones que ya se propusieron... No es reglamentario. No, y aparte lo que sucede es que va en contra del espíritu de la ley, que el espíritu de la ley es proteger a todos los glaciares y a todo el ambiente periglacial. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, Milva, es que este es un año electoral y particularmente de recambio del legislativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual, también, cuando vos preguntabas, y yo me quedé pensando, o sea, ¿qué fuerza puede tener en la legislatura? Una cosa es hacerlo por decreto, pero si sale por ley en una Cámara constituida de otra manera que no es la actual, atenti, porque podés estar más cerca todavía de hacerlo ley a fin de año, ¿eh? A partir de fin de año. Así que atenti a eso, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Agostina, gracias por todo lo que nos explicaste y nos enseñaste, digamos, ¿no? Porque la verdad que hay un montón de cosas que no tenemos muy en claro en líneas generales. Sí. Además de la belleza, ¿no? Uno por ahí como argentino se admira de la belleza. No terminamos de tomar en general noción de todo esto que vos nos estás contando. Así que gracias por haber venido a la radio y por conversar con nosotros en este mediodía de domingo. Y vos, yo te voy a decir una cosa, vos sos woke. Sí, soy. ¿No es cierto? Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes y decirle a la audiencia que es una ley que tenemos que proteger, es una ley pionera en el mundo, son pocos países que tienen una ley que protege particularmente a sus glaciares y que tenemos que estar ahí para luchar por ella para que no se toque. Y Greenpeace va a estar como siempre. Greenpeace va a estar como siempre, así que invitamos a todos a que conozcan nuestras redes, entren, vean en lo que estamos trabajando y que se sumen a salvemoslosglaciares.org, que ahí estamos juntando firmas para
para que se sumen a esta lucha. Eso es un Instagram que Salvemos los Glaciares, es una página. Es una página. Salvemoslosglaciares.org. .org, donde estamos juntando firmas para que la gente se sume a esta lucha. Perfecto. Agostina Rossi Serra, licenciada en Ciencias Biológicas, orientada en Ecología, integrante de Greenpeace. Gracias por venir hoy al mediodía a charlar con nosotros. Beso grande. Gracias a ustedes, un placer. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sí, y recordamos a nuestra gente que todo este reportaje, como los anteriores, quedan grabados para siempre en @Fuerza Natural Radio en nuestro canal de YouTube. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, es tiempo de presentar al doctor Gabriel Barbagalo en su lado B y lo hacemos de esta forma. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Sí, como te dije al principio, el lado B de la medicina de hoy vamos a hablar, o el título obedece a un mandamiento. No invocarás mi nombre en vano. ¿Y a qué viene esto? Cuando el profeta Moisés descendió, enfurecido, del monte Sinaí, vio que el pueblo hebreo estaba adorando a un becerro de oro, a un falso dios. Entonces, furioso, Moisés les leyó las tablas de la ley que Dios había tallado en ellas. En ellas había tallado los 10 mandamientos, la base de los preceptos morales que debe perseguir la sociedad. Precisamente, el segundo mandamiento, como les decía, es no invocarás mi nombre en vano. En ese caso, el nombre de Dios, obviamente. Pero invocar cualquier nombre en vano puede llegar a ser una práctica peligrosa y, en ciertos casos, motivo de castigo con dureza por aquellos dispuestos a juzgarla. Hoy les traigo una historia que no tiene como eje central a ningún personaje de la medicina, sino a una organización de asistencia sanitaria y particularmente humanitaria, con presencia en todo el mundo, la Cruz Roja Internacional y sus variedades, la Semiluna Roja del mundo islámico y la Estrella Roja del mundo hebreo. La Cruz Roja Internacional fue creado por Henry Dunant, un banquero suizo, que se encontraba de manera fortuita en Solferino, un pueblo del norte de Italia, cuando se desencadenó la batalla del mismo nombre. Un 24 de junio, o sea, se cumplió un aniversario esta semana, pero de 1859, una batalla entre piamonteses, austríacos y franceses, pero que las secuelas del campo de batalla fueron tan sangrientas que decidió organizar la asistencia de los heridos sin tener en cuenta el ejército de pertenencia, bajo el lema Siamo tutti fratelli, somos todos hermanos. Luego de esa experiencia nació la idea de crear una organización multinacional y neutral que brindara asistencia y socorro a todas las personas involucradas en guerras y desastres naturales, adoptando el símbolo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Muchos años después, precisamente en julio de 2008, ocurrió un hecho que tuvo a la Cruz Roja como centro. Resulta ser que, bajo el título de Operación Jaque, las fuerzas regulares del gobierno oficial de Colombia, a cargo de Álvaro Uribe Vélez, logró la liberación de 15 personas secuestradas por las FARC, entre las que se encontraba la ex senadora Ingrid Betancourt y 3 diplomáticos estadounidenses. La operación fue programada con varios meses de anticipación y fue considerada una obra maestra de la inteligencia militar, pero cometieron un error, si podemos llamarlo así, relacionado con la Cruz Roja Internacional. Unos días después del rescate, la cadena de noticias CNN realizó un informe aportando fotografías y videos donde puede verse que las Fuerzas Armadas colombianas habían utilizado el logo de la Cruz Roja en la operación.
Cabe aclarar que la utilización de emblemas apócrifos de la Cruz Roja para enmascarar acciones militares está expresamente prohibido y castigado como delito de guerra, lo que no le dejó alternativa al presidente Uribe que confirmar la versión y aceptar que uno de sus militares había usado un emblema de la Cruz Roja en su chaleco. En aquel momento, el vocero de la Cruz Roja Internacional en Ginebra recordó textualmente: el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva. El error, entre comillas, cometido por el gobierno colombiano, alcanzó la misma magnitud que el éxito de la Operación Jaque y quedó registrado como un ejemplo de abuso de poder, y también sirvió para resaltar nuevamente el rol del periodismo independiente ante los diversos desvíos de las acciones de la política. La Cruz Roja Internacional es una organización humanitaria que sobrevivió a las peores guerras y desastres y que sigue estando presente cada vez que el sufrimiento humano se apodera de un lugar del mundo. Lo único que tiene que hacer la política, lo único, es respetar sus principios y no invocar su nombre en vano. Esta es la historia de una gran ONG que usted, mi querido oyente, merece conocer. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Vos sabés que me quedo muy impactada, Gaby, porque es cierto, cada vez que aparece el símbolo de la Cruz Roja, en sus otras dos versiones también, de la comunidad hebrea o de la comunidad islámica, es como una señal intangible, ¿viste? Es como, están ellos, está todo bien. Son garantía de seguridad, de protección, de seriedad. Qué tremendo que se haya utilizado de esa manera, porque todos tenemos en el recuerdo lo que fue esa liberación. Se transmitió casi en vivo. Sí. Y yo recuerdo que decir, está la Cruz Roja en el medio, están garantizando todo el proceso, ¿no? Son como el certificado de paz. Sí, digamos que hicieron como un caballo, lo usaron como un caballo de Troya, digamos, el símbolo de la Cruz Roja para poder llegar hasta el campamento de la FARC y ahí sorprenderlos, digamos. ¿Pero cuánto suponían que iba a durar la mentira? No. O sea, le servía para resolver la situación en el momento, pero iba esto y se iba a saber. Tampoco podemos decir que esto no se siga haciendo. Pasa que acá se descubrió nada más. Claro. Pero el bombardeo de barcos con la cruz en el techo también ha ocurrido en otro momento. No sé si en Guerra en Malvinas no ocurrió. Qué tremendo, ¿no? Porque es una imagen que habla en todos los lenguajes. Sí, lo que pasa es que siempre después se dice que fue accidental, viste, que fue un daño colateral. Acá no, acá tuvo que asumir de que porque era un soldado puesto con el chaleco, ¿no? Ahí no había ninguna, tuvo que salir el presidente de Colombia a aceptarlo, ¿no? Fíjate que tiñó lo que había sido una hermosa operación de inteligencia terminó teñido por esta circunstancia, ¿no? Bueno, la verdad que sí, un dato interesante para tener en cuenta. Gaby, avanzamos con los temas de hoy, ¿te parece? Dale, Milva. Semana Mundial de la Alergia 2025, recibí mucho material sobre esto, porque están alertando por el aumento de alergias respiratorias que están vinculadas precisamente al cambio climático. Desde hoy, 29 de junio, hasta el 5 de julio, se lleva adelante la Semana Mundial de la Alergia. Esta iniciativa la promueve la Organización Mundial de la Alergia, que genera conciencia sobre las enfermedades de este tipo y trata de explicar cuánto impactan en la salud pública. Este año los especialistas están advirtiendo, lo que te decíamos recién, una tendencia que les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque están viendo que hay un aumento sostenido de alergias respiratorias, especialmente entre los más chicos y en las personas mayores. Y según lo que han investigado, el cambio climático y la contaminación ambiental están jugando un papel clave en este fenómeno que se da. El calentamiento global, ¿qué hace? Altera los ciclos de floración, extiende la temporada de polen, aumenta su concentración en el aire. A esto se suma una mayor presencia de contaminantes atmosféricos que potencian la reacción alérgica y que agravan los síntomas. Entonces, durante esta semana,
Distintas organizaciones médicas, científicas y comunitarias de todo el mundo están impulsando actividades donde se hable de esto, donde se hable de prevención, donde se hable de conocimiento, donde se pueda también acceder a diagnósticos tempranos y tratamientos. Y la consigna es muy clara. Entender los factores que agravan las alergias es clave para mejorar la calidad de vida y para adaptar las políticas de salud a un contexto ambiental cambiante, Gaby. Sí, mira vos, otro efecto más del cambio climático, ¿no? Otro más. Parece que son interminables, Milva. Pero bueno, te llevo para otro lado ahora. Vos sabés que miramos qué privilegio, ocupamos el podio, pero lamentablemente no es algo interesante. La Argentina ocupa el tercer lugar entre los países que más importan trofeos de caza. Qué bárbaro, ¿no? Esta actividad que consiste en la obtención de partes de animales cazados para su exhibición, que está legalmente permitida y genera ingresos económicos, pero también un creciente rechazo social, por suerte, ¿no? Lo agregué yo, por suerte. Una encuesta reciente indica que el 92% de la población argentina apoya la prohibición de la importación de estos trofeos. Sin embargo, aún no se ha logrado una legislación que refleje esta mayoría. La Argentina cuenta con una resolución que restringe la importación y exportación de trofeos, pero de especies autóctonas exclusivamente. No obstante, esta norma no regula con la misma precisión a las especies exóticas que siguen siendo objeto de comercio legal. O sea, tener una cabeza de un rinoceronte colgada en tu casa... Eso te iba a preguntar, ¿hay gente que importa eso? ¿Que se no, trae de afuera eso? No, yo creo que van a cazarla... La cazan ellos y se la traen. Esa es la importación que hacen. Qué horror, qué horror. Ya es un horror verlo colgado, ¿no? La cabeza. Ya es un horror. Viste, cuando éramos chicos lo veíamos en las películas, yo qué sé. Era como un adorno más, no teníamos demasiada conciencia. Tener un cadáver. Hoy ya choca, ¿no? Es un espanto. Hoy choca. Es inaceptable. Pero aparte como que te está mirando el pobre bicho, ¿no? Horrible. Bueno, las organizaciones conservacionistas al respecto advierten que la caza de trofeos puede afectar poblaciones de fauna y comprometer la biodiversidad de algunos ecosistemas, especialmente en contextos donde el control y la fiscalización son limitados. Sí, la caza en general, ¿no? Más que de trofeo, ¿no? Porque si lo cazás y no te traes el trofeo sigue siendo... Está mal igual. Problemático para la fauna, ¿no es cierto? Lo otro, claro, o sea, es como que el traer y exhibir el trofeo todavía es una cuestión de falta de evolución social y de conciencia, ¿no? Y debe haber un negocio grande, porque aparte debes pagar infinidad de plata para poder traer la cabeza de ese pobre bicho y colgarla en tu casa, ¿no? ¿Por qué no se cuelgan ellos mismos? Se dejan de joder, los cazadores. Te salió de adentro. Por favor. Vos sabés que yo fui a Sudáfrica hace muchos años, 2011, y... A mí nunca me gustó la cacería, ¿no? La caza de cacería. Y veía cómo cómo cargaban son unos valijones gigantescos con las armas, ¿no? Ahí en Ezeiza. Iban a Mozambique a distintos cotos de caza. Y ¿sabés que vi también cazar con arco y flecha? Pues son arco y flecha que le abren el cráneo a un búfalo a 100 metros. Te digo que qué crueldad. Y esas cabezas, obviamente, que el tipo que siente placer por hacer eso quiere tener la cabeza del búfalo en su casa después. Qué crueldad. Pobre búfalo, porque ¿no? Si vos me decís, hay una casa que tiene que ver con el alimento... No, está bien, eso es supervivencia. Es supervivencia. Ahora por eso, supuesto. lo otro... O la cría, que también la podemos discutir, pero los animales de cría que se crían para comestibles, bueno, son de cría. Claro. Pero el que está libre en su hábitat... No, es cruel, es cruel. Es muy cruel, además, es muy cruel lo que hacen. No tiene ningún sentido. Es feo ver morir y más lo digo con pesar, ver morir al mamífero particularmente que se queja como uno. Está bien, las aves, los peces, todo dan lástima, pero ver morir al mamífero solo por deporte, ¿no? Bueno, el hombre es el único animal que caza por placer, ¿no? Claro, porque a mí me hace mal verlos en un video donde se genera la cadena de depredación natural. Sí. Y también es cruel, viste que es horrible. Sí, claro, pero es natural. Sí, no. Sí, cuando la orca se come al cachorro de la foca, pero bueno, la orca no es un animal racional. Va a sobrevivir comiéndose ese como otro animal. Como la corrida de toros. Dios. No, eso es otro disparate. Hace unos días atrás, una semana atrás, la ligó Calamaro, sí. Joder, mirá que yo lo amo, Andrés Calamaro, sí, bueno. y me encanta. Pero con el tema de las corridas y el show de toros que hacen sus recitales, no, yo digo, comprendo las tradiciones, todo, pero no sé qué fue lo último que dijo, pero siempre me jodió mucho que reivindique todo eso. Que le gustaba ir a ver las corridas de toros, dijo. Sí, bueno, pero...
Bueno, Milva, ¿qué va a hacer? No me hagas decir cosas, basta, Gaby, basta, no me hagas, basta. ya me enojé bastante hoy. Es domingo, estamos haciendo el fueguito, nos estamos poniendo los ravioles, ¿viste? O estamos pasando Ravioles un con momento asado, difícil. ravioles con asado, no, ravioles o asado, Milva. No, ravioles o asado. correcto, pero digo, bueno. en general, Bueno. viste que el domingo comemos unos ravioles, Sí, comemos sí. o un asado. Sí. O hay gente que está laburando y nos está escuchando, gente También. que está en la ruta, que está viajando hacia algún destino, gente que está pasando un momento difícil y que con nosotros por ahí se distrae un ratito. Así que bueno, la idea es esa, acompañarte donde estés. Hacemos una pausita Dale. y venimos, dale. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y es el momento de escuchar a la señora Milva Castellini en Las Mujeres Imprescindibles. Hoy tenemos la historia de Damasita Boedo. Me encanta porque Gaby investiga un montón. O sea, Ujú. como siempre te digo, yo lo locuto, pero el que investiga es él, ¿eh? Y me va sorprendiendo con mujeres imprescindibles de la historia que están buenísimas. Sí, yo también me Si no sorprendo. fuera- Yo también me sorprendo. Bueno, pero si no fuera por tu laburo de investigación, ni idea de algunas. Bueno, Damasa Boedo, conocida, como bien decía Gaby, como Damasita, es el ejemplo de esas mujeres imprescindibles que pasaron desapercibidas, casi invisibles, a través de la literatura oficial, pero que participaron de momentos bisagras y de eventos rutilantes de la historia de la patria. Dueña de una belleza singular, esta rubia salteña, nacida en 1818 en un hogar aristocrático, culto y refinado, era sobrina de Mariano Joaquín Boedo, diputado del Congreso de Tucumán de 1816, y cuenta la historia que el general Juan Lavalle decretó el fusilamiento de Mariano Fortunato, hermano de Damasita, acusado de ser espía de los partidarios de Rosas. Por tal motivo, siempre flotó por las crónicas de la época la idea de venganza de esta bellísima mujer que, con la excusa de actuar como soldadera, mujeres que asistían a los soldados, se acercó progresivamente al militar verdugo de su hermano, con el afán de vengarlo. La historia cuenta también que Lavalle y Damasita sintieron una atracción irrefrenable y se convirtieron en amantes perdidos, pero a veces escapar al destino puede resultar muy difícil. La madrugada del 9 de octubre de 1941, mientras pernoctaban en una casa deshabitada de Jujuy, una partida de federales dio con el paradero del general Lavalle, conocido unitario y antirrosista. Allí se desencadenó una balacera donde una bala perdida atravesó la cerradura y fue a alojarse directamente a la garganta del militar, provocándole la muerte instantánea. Nadie pudo dar fe del origen de la bala, ni de una posible venganza consumada por Damasita Boedo. El único registro conocido que ofreció devolvería a su hogar en Salta, a lo que ella respondió: cuando una joven de mi clase pierde su honra, no puede volver a su país. Y esa fue la excusa para irse a Bolivia junto a los restos de su amado Juan Lavalle. A partir de ese día, la historia de Damasa Boedo se hizo más borrosa y pocos datos hoy hay acerca de su destino final y también de su muerte. Pero el relato de amor y tal vez de venganza, nunca comprobada, sea una cita imprescindible de la historia argentina. ¿Qué tal? Qué tul, mamacita. Un montón No de se sabe si interrogantes. y no se sabe porque fue una bala que atravesó una cerradura, justo. y no se sabe si no fue ella la que lo mató, por más que lo volvió loco al pobre Lavalle, que se había cargado a mucha gente por sí, porque me había mandado Fue también a ella. fusilar a a Sí. Dorrego. Si avisó ella que estaban ahí, ¿me entendés? Si realmente fue una bala y se vengó de esa manera. Pero se fue con el cadáver de su amado a Bolivia y no quiso volver por la deshonra que Por las dudas. No, y por la deshonra de haber sido amante de un militar. Claro, porque estaban en la clandestinidad. Totalmente. Pobres mujeres, qué jodidos que eran. Qué bárbaro, ¿eh? Y Qué tiempo pero jodidos. qué calculadora que fue Damasita, porque ella Sí, claro. ella fue a ese ejército a trabajar de soldadera. Soldadera se le decían a las que le daban, le preparaban la comida. Asistían a los soldados. Exactamente.
Siempre destaco la lucidez y la valentía de esas mujeres. Horrible. Solísimas, Sí. recontra solas. No, y abnegadas Abnegadas, total. juzgadas, totalmente discriminadas, dejadas de lado, no tenían ningún tipo de importancia en el esquema social. Entonces, la verdad, una valentía admirable, sea como fuere, admirable. Dale, te propongo que separemos y vayamos a nuestra última parte del programa. Dale, última pausa. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Bueno, hay algunas preguntas que nos queremos hacer dentro de lo que es la columna de Melina Masnata, que vamos a hacer una reflexión que tiene que ver con gran parte de nuestra vida cotidiana, y son las imágenes generadas por inteligencia artificial y cómo todo eso impacta nuestra autoimagen, cómo nos están moldeando estos nuevos espejos digitales, cómo se modifica la idea de belleza, de cuerpo, de identidad, que circula en lo que todos los días vemos, cómo influye todo esto en la forma de automirarnos a nosotros mismos y a la gente que más queremos. La escuchamos a Meli con todos estos datos. Hoy la invitación es que nos pongamos un segundo a pensar en algo que ya forma parte de nuestra vida diaria. Y es eso que pasamos por alto, pero que lo estamos mirando todo el tiempo, que son los espejos aumentados, que son estas pantallas que a veces nos traen otras imágenes, otros reflejos, en especial aquellas que son creadas por inteligencia artificial. Este movimiento silencioso tiene un impacto que no es efímero, es un impacto profundo en nuestra autoimagen. Cuando abrimos las redes, vemos rostros perfectos, cuerpos imposibles, versiones de nosotros mismos generados por filtros, algoritmos o aplicaciones que en segundos nos transforman y nos ponen otra versión. Y acá la pregunta quizás no es tecnológica, sino más bien personal. ¿Qué idea de belleza, de cuerpo, de identidad circula en nuestras pantallas y circula en nuestras mentes? Y cómo esto influye en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Este concepto se expande y se conecta con el concepto de espejo social, que viene tanto de la psicología como de las ciencias sociales. Durante siglos nuestra imagen se construyó de ese intercambio, de ese reflejo que nos devuelven los demás, de esa mirada de la otra persona, de esa interacción cara a cara. Pero ya estos espejos se multiplican y se digitalizan, y sobre todo se distorsionan. Las imágenes que vemos generadas por esta inteligencia artificial, que van desde avatares, retratos hiperrealistas, nunca existieron. Y además de todo, no son inocentes. Están entrenadas con bases de datos que reflejan nuestros sesgos culturales, de género, de raza y de clase. Y estos sesgos se cuelan en los filtros, tanto que aparecen en nuestras fotos. Y nos imaginamos una belleza y una imagen de juventud o de éxito que es inalcanzable. Se naturalizan estándares estéticos que no solo son humanos. Y esto es importante darle un doble clic, porque este fenómeno y tendencia a veces los empezamos a escuchar con cirujanos plásticos que dicen cada vez más las personas me traen perfiles que ni siquiera son humanos. Me traen perfiles de imágenes hechas con IA y que además a veces intervienen sus propios rostros. Yo no puedo hacer ese cambio, me contaba uno de estos especialistas. Entonces las consecuencias no son solo en la salud física, sino que hablamos de una estética que se va por los poros y pega en nuestra identidad, en nuestra autoestima y en nuestra salud mental. Es interesante porque creemos que las personas jóvenes son las más damnificadas, pero hoy por hoy nadie se salva. Estos espejos digitales nos traen el impacto de una autoimagen que parece sólida en un mundo que no es real. Y lo que impacta, y acá es importante concentrarnos en esta idea, es en nuestro autoconcepto. ¿Qué es ese autoconcepto? Es ese concepto de que nos podemos imaginar más allá de lo que hacemos en el día a día. Nos podemos imaginar trabajando, adquiriendo un nuevo espacio, relacionándonos con otras personas, incluso estudiando. El autoconcepto es eso que nos empuja
y nos lleva a querer ser más de lo que hacemos todos los días en esas pantallas. En otras palabras, es esa capacidad de creernos posible, de creernos capaces. La filósofa Han dice que vivimos en una sociedad de transparencia, donde todo se muestra, pero nada se cuestiona. Es una falsa transparencia. Y ese concepto, en términos de IA, funciona como un nuevo dispositivo de poder que moldea cuerpos, rostros, pero también expectativas y deseos. Por eso, el desafío no solamente es que podamos insistir en regular estas tecnologías, que es algo urgente, sino también en generar alfabetización crítica, especialmente en las escuelas o en estos espacios donde ustedes nos están escuchando. Empiecen a pensar quién crea esta tecnología. Empecemos hoy a llevarlo a nuestras mesas de conversaciones cotidianas sobre, ¿viste esta imagen? ¿Cómo te impacta? Entonces, lo que tenemos que hacer, sobre todas las cosas, es aprender a mirar los espejos digitales, cuestionando esa mirada que crea nuestras propias miradas. Preguntarnos quién lo diseñó, con qué datos, con qué intenciones, y qué queremos que refleje de nuestra imagen. Estos nuevos conceptos, estos nuevos espejos, nos devuelven imágenes que no solamente están moldeadas por datos y algoritmos, sino, y por sobre todas las cosas, por sesgos. Así que les dejo unas preguntas. ¿Cómo vamos a seguir mirándonos en estos espejos sin pensar? ¿Cómo vamos a decidir qué queremos ver? ¿Y quiénes queremos ser en estos conceptos que nos implican nuestras propias identidades? Ahí está el verdadero y único poder, pero también nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más radio. Bien, y esa música ya la conocés, es la que anuncia el final del programa, Milva. Estás tentado. Bueno, pero ¿qué va a ser? Está bien, mejor estar tentado y no estar triste, siempre, ¿no? Mejor reírse que llorar. Nos empezamos a ir, Gaby. Dale, y los domingos, viste, que los domingos después de la tarde agarra un poquito de melancolía, entonces vamos a enfrentarlo con un poco de alegría. Igual faltan para las 7 de la tarde. El horario crítico son las 7 de la tarde. Es terrible. Pero recordemos que todas nuestras entrevistas y notas quedan guardadas en YouTube, en @Fuerza Natural Radio, y despedimos a nuestro equipazo, Milva, a Lucas Novoa en la operación técnica y al productor general de nuestro programa, el señor Federico López Feijó. Hoy vengo medio así, medio duro, amiga Milva Castellini. Toda tuya la despedida, Milva. Qué lindo que sos, me encanta. Hay que mostrarse como uno viene. Obvio. Tiene mayor fluidez, obvio. Otros días menor fluidez. Hay días que la cabeza va más rápido que la lengua, o la lengua está mucho más lenta que lo que estamos pensando. Es la vida misma. Llevo como 25 años con esto, y hay días brillantes y hay días que mejor olvidarlos. Lo importante es no perder el humor. Así es. Nos encontramos el próximo domingo. Dale. A todos. Esto es Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo. Placer enorme y buen domingo para todos. Y te invitamos a seguir con la programación de Splendid. Chau.